Well, the work I've really focused on for the last 4 years or so involves using the fondo blanco, the white background. El trabajo que llevo realizando en los últimos 4 años uso mucho el fondo blanco. And the thing to understand with these is they're all taken in wild nature. Y lo que hay que entender es que todas esas fotografías están tomadas en la naturaleza. Not in a studio. No en un estudio. Now, the reason for doing it, well, let's have a look at the setup first. I have a white light source behind the subject. Tengo una fuente luminosa blanca detrás del sujeto. And another one from the front. Y otro por delante. And the difference between this and most white background images you see, y la diferencia entre eso y una fotografía con solamente un fondo blanco, is that we have a bright backlight coming through the subject, and this shows its translucent qualities. Y nos permite tener una contraluz bastante fuerte que nos permite apreciar más las calidades de los sujetos. This is what gives the photographs their depth, whereas if there's no backlighting, the pictures can look very flat. Eso es lo que da el sentido tridimensional o de profundidad del sujeto, que no está plasmado en 2 dimensiones, no está plano. Because they're all shot in wild nature, there's always the opportunity for something unexpected to happen, in this case a butterfly coming and landing. Y como están hechas en la naturaleza, siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que no nos esperamos, como esa mariposa. For me though, maybe the most compelling reason for using this technique is because it allows very common, very familiar subjects to be seen in a new way. Una de las razones por que me llama mucho esa técnica es que podemos coger sujetos que son muy banales, que ya muchas veces se han visto, y los enseño de otra forma más creativa. And it's new because they're being taken out of their habitat, and the whole photograph becomes about that subject as an individual rather than just a member of an ecosystem. Y es una forma nueva de enseñar ese sujeto, porque lo quitamos en paréntesis de su entorno cotidiano natural y lo mostramos como el sujeto principal de la fotografía. I notice too, when I'm working in the field and people come and see what I'm doing, they're fascinated when you bring the image up to 100% on the back of the camera. Y veo, me consta que la gente que sale conmigo están fascinados por cuando enseño la fotografía a 100%, cómo sale. They're fascinated to see the detail that this technique can render. Fascinados por el nivel de nitidez, de detalle que se aprecia en la fotografía. Because the beauty of it is all the lighting is from flash. Lo más bonito es que toda la luz está realizada por el flash. So the duration is very, very short. Entonces la duración es muy corta. And I'm normally photographing about f18, f20. Suelo fotografiar en f18 o f20. So it's possible to render much more detail than is normally the case with working with natural light. Lo que me permite dar mucho más detalle que en otras circunstancias. Now when I make these pictures, I make sure that the whole of the background is pure white. Cuando hago esas fotografías, me aseguro que el fondo es totalmente blanco. So that's 255 in each channel. Que eso es 255 en cada canal. Yeah. Blanco puro que parpadea. For plants, normally I have either a piece of perspex or a softbox behind the subject. Por las plantas pongo un softbox, o ¿cuál es el otro? Una caja de luz. Una caja de luz. O un fondo de metacrilato con el flash detrás para las plantas. Y no ha arrancado nunca una planta, siempre lo ha hecho en el campo respetando los ojos. But for insects and other subjects, I prefer to put them on a clear set that we see here. Pero para insectos prefiero ponerlos en una cesta transparente. And this allows me to manage the distance between the background and the subject itself. Lo que me permite controlar y gestionar la distancia detrás del sujeto, del fondo detrás del sujeto. Now this matters because if you put a very pale subject
Eso importa mucho porque si pones un sujeto muy clarito, muy clarito directly onto a white background, sobre un fondo blanco, it Pero becomes encima quite difficult to separate the two out. hace mucho más difícil separar el sujeto del fondo. Because light spills forward from the background onto the subject. Porque la luz rellena detrás del sujeto. se funde el blanco del sujeto con el blanco del fondo. Cuando lo separas, ya no se queda perfilado. But if in contrast you have the two separated out, you can keep the background will be pure white whether it's down there or up here, but the difference is that very much less light affects the subject up here if the background is down here. Y el más lejos que está el fondo permite perfilar mucho mejor y dar una separación del sujeto del fondo. But crucially too, as we see here, the backlighting is showing the color of the bit of shell. Y apreciamos la contraluz nos permite ver el detalle hasta dentro del sujeto. We have a question. Una Sorry. pregunta de internet. La podría hacer en inglés perfectamente, pero es broma. Pregunta a Irene Sorensen Branejek que qué macro utilizas, qué focal para hacer los macros. What macro do you use? Normally for these pictures I use a Sigma 150 macro. I sold my Nikkor 200 quite recently because the autofocus on it is very slow and very poor. Usa un Sigma 150. Tenía un Nikkor, pero ya no lo usa porque el enfoque no era lo adecuado. It's the only Sigma lens I have, but it's very good. Es el único objetivo Sigma, pero me encanta. Gracias. You maybe be familiar with this nice chap, Scolopendra. In Spanish it has an E. Oh, right. But we understand it. Okay. Está en inglés. Scolopendra no lleva E en inglés. Remember what I said at the start, that when you have this backlighting, it shows the translucence of the animals. Con el fondo blanco, el contraluz nos permite ver casi una transparencia de los animales. And therefore it's showing the colour of them much more than simple front Nos lighting. permite así apreciar el color del sujeto con mucho mucho más detalle. This is a relaxed scorpion because the sting is down and not Es un up. escorpión muy relajado porque tiene la cola abajo. I was less relaxed, Yo estuve menos relajado que él. but Jose was the scorpion handler for me. So thank you. José era el maestro del escorpión. Maestro. I realised too that there's no reason why I couldn't photograph underwater subjects too in a little tank made out of plastic. Me da cuenta que no había ninguna razón por no hacer fotografía debajo del agua con un tanque o recipiente de agua. Now, the equipment I use for lighting is much more complicated than it needs to be. El equipo de luz que uso me da cuenta que es más complicado que lo que realmente se necesita. The Linkrum Ranger Quadra is a nice system and it allows me to work very quickly. El sistema de luz que utiliza le permite trabajar con mucho más rapidez. But in actual fact, I could get pictures that look just the same with a couple of cheap old manual flash guns. Pero se puede hacer exactamente lo mismo con unos flashes más baratos. And the appropriate pieces of plastic to diffuse the light. Con los difusores adecuados. For the shots in the tank, reflections are not a problem. Por las tomas de agua, de fotografía de agua, las refracciones no son un problema. Why? Well, because anything that's not the subject itself is pure white. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no es el sujeto es blanco. And because my shutter speed and aperture don't allow ambient light to register, porque la velocidad de obturación y el enfoque o la cantidad de luz, any reflections there might be are overwhelmed by cualquier the flash. reflexión o reflejo que reflejo puede de la luz queda anulado. Yeah. And it's a very well, I like this technique a lot, and I like
with amphibians to include the meniscus, the Me water level. encanta esta técnica y con los anfibios me gusta también que se vea el límite del agua. Or sometimes just sections, details of the subject. O unas secciones, unas partes detalladas del sujeto. It's a different perspective on familiar subjects once more. Es un punto de vista diferente sobre sujetos que se ven. And if you want comunes. people to be interested in the animals that are round about them, Y si quieres interesar al espectador a los animales que se ven cotidianos, then they have to be presented in a new way. entonces tienes que mostrarlos de una nueva forma, dar un nuevo punto de vista. The newts, for example, most people think of as small, black, uninteresting animals. Los, Urodelos, los tritones y familia. la gente los piensa como unos animales pequeños, negros, sin importancia. But make them the star of the picture and take away everything else, and they become individuals in their own Si right. pones la estrella de la obra y quitas cualquier cosa distractor, entonces sí que parecen interesantes. Right. Now, you remember we said a little while ago that each photograph has a pure white background, and the reason for this is because once you start to create composite images, it's far easier to work with them if you don't have to do any cutting out. Como dije antes, el trabajar con fondos blancos me permite hacer unas composiciones mucho más desarrolladas. When somebody looks at this photograph, they don't think, gosh, wasn't he lucky to see that in nature? Cuando alguien mira esa fotografía, dice, ostras, esa persona ha sido privilegiada de encontrar esas plantas juntas en la naturaleza. I mean, the expectation is it's been shot in a studio, which of La course it hasn't. explicación ha sido tomado en un estudio. So this then becomes, I think, a legitimate way of illustrating, in this case, the biodiversity on one little piece of roadside in Austria. Para mí es una forma adecuada de enseñar la biodiversidad, por ejemplo, en este caso, una carretera en Austria. And it also provides the opportunity to create images which are both biologically accurate, but also attractive to look at as well. Lo que me permite plasmar imágenes que son correctamente, estoy enseñando realmente lo que hay. Sí, es adecuado como valor naturalista y además creativo. Y además Neil trabaja a escala. O sea que las plantas comparativamente te das una idea del tamaño. Let's just move on to another couple of themes. And this again is a picture I have Jose to thank for my first visit to Spain. Otra imagen, vamos a cambiar de tema, eso es otra imagen que tengo que dar las gracias a José. I think that frames can be used around images sometimes as a way to emphasize or to continue the theme of the photograph into the page beyond. Creo que el marco se puede usar legítimamente en la fotografía para aportar un valor a lo que quieres transmitir. So, for example, what was happening here was it was very late on a January afternoon. It was getting dark. There was very little light. Por ejemplo, eso es una tarde de enero que no había mucha luz. And it was just the feeling of things getting dark and the day breaking down. Y estaba el sentimiento de que la luz se iba y Caía. caía. Yeah. Now, I photographed this with a camera set to 6400 ISO. Tomé esta fotografía con un ISO de 6400. And on the Nikon D3, when you do that, you get very, very marked color noise. Y cuando haces eso en un Nikon D3, hay mucho ruido de color. But when it's converted to black and white, that becomes texture, almost like it's been done with charcoal. Pero al convertirlo en blanco y negro, da una textura como un grano, que como si fuera de carbono. And it therefore seemed, when I looked at the finished picture, with a hard straight line round it, it didn't seem to harmonize with what was going on in the photograph. Y a ver la itself. imagen final con el marco bien lineado negro no me gustaba y no se apreciaba lo que yo quería transmitir. So I put on the broken up. Entonces he border. puesto ese marco un poco roto y se aprecia mucho más lo que yo quería, lo que yo percibía de la imagen. Sometimes pictures which have white sky
just need the enclosure provided by a border. A veces imágenes donde se aprecia un cielo blanco se necesita delinear. And in the pictures, the white background pictures, which have lots of stems or branches going out of the shot, they somehow also need enclosure on the Y fotografías con fondos frame. blancos necesita contener un poco el sujeto, entonces por eso se aplica un tipo de marco. This chameleon was photographed down near Huelva. Ese camaleón fue tomado cerca de Huelva. Yeah. Another thing I enjoy doing is creating images which look like old botanical or zoological illustrations. Otra cosa que me gusta mucho hacer es hacer imágenes que parecen como imágenes, fotografías botánicas de hace mucho tiempo. And for this, herbarios, insectarios. right, yeah. And so for this, I put on a border which, well, foxing is the English word. It's like a faded border that you get with old paper. En este caso me gusta aplicar un marco un poco, no sé cómo Sí, con textura de pergamino y tratarlo como si fuera una colección vegetal. And again, the Field Studio, the white background pictures are ideal for doing this work with. Y otra vez el fondo blanco con contraluz es ideal para hacer ese tipo de fotografía. We've touched earlier on, at the very start of the talk, about the idea of using more than one image as the final piece of work. Hablé de cómo incluir más de una imagen para hacer una obra, un trabajo final. And one way to think about these images is, it's a bit like offering somebody who's really hungry a single piece of chocolate. Otra cosa es como ver un espectador que tiene hambre y darle un solo trocito de chocolate. Now that's not satisfying, but when you present them with 9 or 20 or 50, it's much more Pero satisfying. eso no satisface al espectador. Entonces si le presentas con mucho más, entonces sí que satisface su sed. It's the effect of massing photographs together and people thinking, yeah, this is Es el what this is. efecto de conjuntar mucho más fotografías y ensaciar. Habéis visto combinaciones de cortezas de abedul, texturas de pizarra puestas juntas. Yeah. It's also a way of saying, well, in the case of the previous one, birch betula isn't just grey, it's a whole variety of different colours. Es una forma de enseñar que ese sujeto no solamente es de un color y de una forma, sino hay varios tipos, hay varias formas de plasmarlo. The same with Rumex, it's a dock. Lo mismo es con Rumex, que Rumex es un as género the de las leaves- vinagreras. the leaves die. plantas vinagreras. And by picking out individual subjects, giving them prominence. y cogiendo un solo sujeto le da más prominencia. We were up in Arctic Norway recently, photographing the aurora, and none of the photographs themselves was maybe particularly striking, but I felt that brought together as a single piece of work. Estuvimos en el Círculo Ártico en Noruega y haciendo fotografías de la aurora boreal. Y el sujeto en sí no era muy interesante, pero poniéndolo juntos, muchas fotografías del mismo sujeto le da mucho más importancia, mucho más juego. Now here's an idea that I've really just started working on this year, so-called deconstructed landscapes. Es una nueva idea que estoy trabajando, que son descomponer realmente paisajes, cogiendo trozos de los paisajes y ponerlos juntos. This panel isn't a deconstructed landscape, but it does show the number of elements you need to create each element of the landscape. Esta fotografía no es fotografía de paisaje, no es descomposición, sino es coger elementos comunes para construir algo. Right, let me explain. Oh, that's okay. Well, we'll do this one first. Right. As you know, I've taken wildlife photographs for many, many years. Como sabéis, hace muchos años que hago fotografías de la naturaleza. But I've always been frustrated by the difficulty of saying very much about the animal and where it lives just in a single photograph.
pero siempre me frustra muchísimo intentar enseñar algo de un animal y su entorno y su hábitat en una sola fotografía. So this is just a very simple way, again in a single piece of work, of representing other elements of the animal's environment, what it's eating, sort of its trees it likes being amongst, and also maybe too how humans are affecting that habitat as well. Y ese tipo de fotografía, de collage o de montaje, me permite dar mucho más ejemplos del entorno, del hábitat del animal, de lo que le afecta y también nosotros como humanos. Now the interesting thing about this work is it's actually quite hard to publish because there's very, very few people doing it. And I think the great thing about what's going on here and the sharing of creativity is... Okay. Ese trabajo es bastante complejo para publicar o para vender. No hay mucha demanda sobre eso. Is that once a number of people start producing a new type of work, then people sit up and take notice, and it's not just one lunatic anymore doing this. Cuando hay más personas que empiezan a hacer lo mismo, entonces sí que se le da un poco más de importancia y un poco más de reconocimiento. So some colleagues say, Neil, why do you tell everybody how you do your field studio work or all your new ideas? And it's actually for the simple reason that the more people do it, the more acceptable it becomes. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué haces esa fotografía de esa forma? ¿Por qué enseñas a la naturaleza de esa forma? Y mi pensamiento es, sí, yo voy a explicar cómo hago las cosas, porque si más personas lo hacen, entonces ese concepto más aceptado será. Just before I show the next picture, let me just try and explain what's in my mind with this concept. Antes de enseñar la siguiente fotografía, of the quiero explicar deconstructed landscape. lo que es realmente la deconstrucción del paisaje. When we walk through a forest, for example, Cuando andamos por un bosque, I think as photographers we are maybe more likely to look at it differently from how an ordinary person walking creo through. que como fotógrafos lo vamos a ver de una forma distinta a otra persona que está andando por ese bosque. I think when we walk through the forest, we're often looking at it in terms of foreground, middle distance and background. Nosotros vamos a andar por ese bosque mirando, no sé, el primer plano, el segundo plano, el plano medio y el fondo. We're trying to find that one image that somehow represents the whole. Nosotros vamos a buscar esa imagen que representa los tres en uno. Now, I don't think that most people, when they walk through forests, see it that way. No creo que mucha gente, anda por un bosque pensando de esta forma. I think instead they see lots of little details, a bit of sky, a bit of tree trunk, some water, some rock. Creo que la gente cuando anda por un bosque ve un detalle, una corteza de un árbol, una piedra, una hoja por ahí. So what I'm doing with my deconstructed image landscapes is breaking down the landscape, in this case to sky, to tree trunks, to what's at your feet, to the rocks and to the water at this particular Entonces, place. en ese ejemplo de deconstrucción, cojo imágenes, por ejemplo, del cielo, de lo que se ve arriba, de lo que se ve al nivel de los ojos y luego lo que se ve abajo. Yeah. Now none of these photographs is a strong image in its own right. Ninguna de esas fotografías sola transmite mucho. But the reason for that is I don't want any of them to draw too much attention to themselves. Y la razón detrás de eso es, no quiero que una fotografía, una sola, llama más la atención que la otra. For the simple reason that the piece of work is about the whole, it's not about an individual image. Porque la obra final es del todo y no de una imagen aparte. And a finished work, one of these deconstructed landscapes, actually comprised of 200 photographs. We just have 50. I'll go back to it again. In this Y una particular imagen panel. terminada está compuesta de 200 imágenes. I think from a viewer's point of view, it gives maybe a view of the landscape more like how they see it, but also it's a much more complete representation of it, where all these elements aren't shrunk to a tiny size, but are represented properly. Creo que de nivel de punto de vista del espectador permite enseñar más de lo que una persona podría ver en realidad.
son muchos detalles y no un detalle muy pequeño en una fotografía normal. Well, a slightly lighter theme now. I'm very interested in getting children to look at wild nature and look at the landscape. So one of the things I do is I carry these toy eyes around with me. Y un tema un poquito más divertido porque me interesa llamar la atención a los niños a la fotografía. Suelo llevarme un par de ojos de plástico And find appropriate places to y place busco them. el entorno adecuado para poner, crear Para, esta para fotografía. construir trolls. And yeah, I call them trolls. It's some fun. Because photography is fun. Porque es divertido y la fotografía se trata de divertirse también. We're just about near the end now, but one thing I'd like to talk a little bit about is my love of using studio flash in the outdoors. Casi hemos acabado, pero quiero hablar de mi fascinación a usar estudios o flashes de estudios en el entorno de fuera. Of course, many photographers do this. It's quite normal nowadays. Muchos fotógrafos lo hacen, es un uso bastante normal de hoy en día. But I was really impressed, about 12 years ago when I saw the work of the American photographer Phil Borges. Pero me ha impresionado mucho hace unos 12 años el trabajo de un fotógrafo que se llama Phil Borges, He photographs indigenous people, que fotografía a gente indígena using a mixture of daylight for the background and beautiful soft light, studio light for the foreground. mezclando la luz del día en el fondo y usando un flash frontal, Luz suave en luz suave. Now, obviously, he was using film then, and when I did these photographs, it was in film Entonces estaba too. usando fotografía analógica, yo de hoy en día uso el digital para hacer lo mismo. But it's vastly easier now to do this with digital and to get that perfect balance of daylight. Es mucho and más flash. sencillo con el digital llegar a hacerlo ahora. What the flash is essentially giving the chance to do is to control the lighting on your subject. Lo que permite, el uso de flash permite controlar la cantidad de luz que llega al sujeto. So when I photographed my son, it was a very, very bright, dazzling day with the snow. Cuando estaba fotografiando a mi hijo, había muchísima luz reflejado de la nieve, And impossible to get a nicely balanced exposure. imposible tener una exposición correcta del sujeto. Do you want to maybe translate the sign as well? El cartel pone, bueno, es un hotspot de wifi, no creo que... Disponible wifi wifi. disponible. Yeah. Now, the background, of course, the flash wasn't affecting it, but by using the big softbox to shade Elliot and the secondary softbox to light the sign, it gave me, I think, quite natural looking light. El flash no ha cambiado nada de la luz de detrás, del fondo, pero me ha permitido resaltar a mi hijo Elliot y también al cartel. In contrast, this was in quite dark conditions in the forest. Again, maybe do you want to En contraste, eso es una fotografía que estaba bastante oscura. It's a snowman, then it's Latin. El hombre de nieve Range, it's like a sign you get in a zoo. es como un cartel que se ve en un zoo puesto con el nombre en latín, So it's range, northern regions, donde se encuentra esa especie, status, es en endangered, región norte, el estado de ese animal, La abundancia. threats, abundancia, que es en peligro de extinción, and threats, climate change. y que peligra ese animal es el cambio climático. Sería como un hombre disecado y poniendo un poco, pues como un cromañón. But photographed in a very dark part of the forest and lit just with the. Pero fotografiado en una zona bastante oscura del bosque y con una luz para resaltarlo. in a single softbox. And I like the big softboxes because the lighting is very, very natural and very mellow. Me gusta la caja de luz grande porque me permite tener una luz más suave y más envolvente. Reina. There's an advantage, of course, with the speed, the brief duration of the flash. Una too. ventaja bastante grande con el uso del flash, al nivel de velocidad. So we were able to set up this photograph of my daughter just as she bounced from a trampoline and light it with the flash. Entonces se puede crear trabajos, por ejemplo, la de mi hija saltando sobre un trampolín y con el uso de flash congelar el movimiento.
Now, I'm mentioning all this because a lot of outdoor and nature photographers really don't like using flash at all. Menciono eso porque muchos fotógrafos de la naturaleza se niegan a usarlo. No, es que no usan el flash afuera. But I think that when it's managed properly in the softbox or through diffusers, that it adds an extra quality to your images. Pero creo que empleado correctamente puede aportar muchísimo a la imagen. I'd just like to conclude now with a little bit of, shall we say, crystal ball gazing, looking to the future. Me gustaría terminar ahora pensando a ver lo que podría pasar en el futuro, como si tuviera una bola de cristal. And around about, I think, 5 themes I'll talk briefly about. 5 temas que va a hablar. The first is the ascendancy of the moving image. La subida, la ascendencia de la imagen en movimiento. Yeah, El and vídeo. I'm not talking about the sort of the blurring, the creative blur, but video. No estoy hablando del desenfoque de movimiento, sino de vídeo. While most stock photographers are complaining about the catastrophic decline in sales through stills images, Muchos fotógrafos de stock, de imágenes de stock, se quejan de la caída dramática de la venta de imágenes. I think relatively few yet realize the growth that there will be and has started already in the demand for video clips. Pero pocos se dan cuenta al nivel de marketing de la demanda de cortos de vídeo ahora. We're not necessarily talking about video films here, but more particularly just little clips of video that illustrate something often in nature which can be done better in video, in moving, than can be done in still. No hablo de películas de duración determinada, sino de solamente pequeños clips que pueden demostrar cosas de la vida. And you've only to look at online newspapers and magazines to see that it's video primarily that is coming in to illustrate them now. Y se puede apreciar ahora con pequeños anuncios que están por la web, se ve que no son solamente imágenes, sino un pequeño videoclip. I think that if electronic textbooks particularly take off and become very popular, then the demand for video will grow dramatically. Creo que con los libros electrónicos la demanda de vídeo va a subir dramáticamente. Another big trend I see emerging is what we might call the end of the one-man band. Otro tema que está pasando sería el final del hombre solitario, Del equipo de un solo hombre. It's no longer just enough to be a photographer. We need to know about Facebook, about color management, about video, about Final Cut. You know, a dozen different things. It's too much for one person to No se manage. trata solamente de ser un fotógrafo, hay que saber de las redes sociales, de sistemas de procesados, etcétera, y a veces es demasiado por uno solo. So I think that increasingly we're going to become parts of like production teams where there'll be a videographer, there'll be an editor, a writer, a stills photographer. Creo que más y más vamos a ser miembros de pequeños equipos, donde habrá un fotógrafo, un videógrafo, un editor, A Facebook expert, a whole suite of un different experto skills de redes all coming sociales, together una colección de expertos en varias materias to collaborate, because we just don't have enough hours in the day to do it all para ourselves. colaborar, porque es que no llegamos a dar abasto con las horas de un día. Yeah, yeah. Another trend I think that we'll see, this is more particularly for nature photographers, is a polarization between, or a better understanding, shall we say, between the difference between nature phototourism and wildlife photography. Creo que también habrá una distinción, una polarización de lo que realmente es la fotografía de naturaleza y la de turismo. Now, I'm not wanting to be elitist about this at all, and there's no buts in this. If you have only 2 weeks holiday a year to go and photograph wildlife, you're not going to spend all of it sitting in a hide that you don't know if anything's going to appear. No quiero ser elitista sobre el tema. No creo que si vas a pasar 2 semanas de vacaciones, que no las vas a pasar solamente en un solo lugar esperando hacer una fotografía. You're going to be willing to pay some money to go somewhere that somebody else has done the work.
vas a estar de acuerdo en pagar a alguien para que te lleve a un sitio para hacer un trabajo. In contrast, there are still those photographers who will do all the work themselves, from finding where the subject lives, putting up hide, putting up the bait site, putting up the En bath. contraste hay otros fotógrafos que lo harían todos solitos, buscando la localización, esperando el momento del día para hacer la fotografía. And I would like to see, particularly in competitions, there being a better understanding of the relative commitment, the work that goes in to these two different, I think quite different types of wildlife photography. Sería interesante ver un poco la diferencia entre esos dos tipos de personas, de obras. Sí, en los concursos hay un compromiso entre ambos tipos de fotografía. Digamos que hay una fotografía, I'm going to Yes, see of course. it, Yeah, to of add a course. bit more. Hay un tipo de fotografía que es la de fototurismo, que es una fotografía elitista. Tú pagas 4.000 euros y vuelas a Finlandia y un señor te pone un escondite donde van a pasar lobos y osos en 2 días. Pero claro, eso tiene un coste, tiene un precio, y solamente la gente que tiene poco tiempo y mucho dinero puede acceder a ello. Eso sería el fototurismo. Mientras que el fotógrafo de naturaleza es alguien que está explorando con los prismáticos dónde van los animales, qué costumbres tienen, dedica mucho tiempo a localizar y finalmente entra en un hide a hacer las fotos. Está la diferencia entre el que paga por un servicio y el señor que entiende los animales y que se fabrica él sus fotos.